30 damos inicio a esta segunda etapa de las jornadas a 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Le damos las bienvenidas a los disertantes. Hoy nos acompaña la profe María Delicia Ruggeri, ella es camarista de familia, ha sido jueza de primera instancia durante muchos años, nos va a hablar de compensaciones económicas. Luego van a disertar Sofía y Paula, que también son las dos abogadas de la matrícula y adscriptas de nuestra cátedra hace mucho tiempo. Nos van a hablar de compensaciones económicas y la visión jurisprudencial. Luego van a disertar Agostina y Montserrat, que también participan en nuestra cátedra. Estas son profesionales, abogadas que ejercen la profesión. Así que estamos muy contentas de que todos estos adscriptos, como dije ayer, que son los que van remando el motor de los que van remando el barco de la cátedra, hoy participen y nos puedan exponer y demostrar todo lo que están estudiando en el marco de este proyecto que tenemos, que es de revisión de jurisprudencia mendocina a 5 años de sanción del Código. Y luego nos va a deleitar Mariel Molina. De Mariel, bueno, ya todos la conocen, es la titular de la cátedra, es doctora en Derecho y además se acerca el Día del Maestro y debo decir unas palabras a Mariel, que ella tiene siempre su arma de docente y que nos motoriza y que nos enseña y que realmente es incansable el aporte, y lo aplauso virtual a Mariel, que siempre nos motoriza en hacer todas estas cosas. Así que gracias, Mariel, no te canses nunca. No te canses nunca si seguimos haciendo cosas. Tengo buenos equipos, por sí, eso no bajes nunca los brazos. Así que bueno, Deli, te doy la palabra, te controlo el tiempo y te escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos los que no estaban recién, no nos vimos recién. Buenas tardes para todas y todos. Y bueno, vamos a iniciar entonces con el tema que me tocó, que es el de compensación económica. Las jornadas tienen que ver con la visión jurisprudencial local, así que la idea es avanzar un poco sobre la figura, lo más importante de la figura, o lo que me parece que vale la pena rescatar a estos 5 años del Código, para luego adentrarnos, y eso sí lo va a hacer Paula y Sofía, sobre los casos concretos jurisprudenciales para que nos den una visión más específica y concreta. Respecto de la figura de la compensación económica, bueno, todos saben que esta es una figura que decididamente ingresó como novedad en el Código Civil y Comercial en el 2015, es decir que esta sí que es una figura que no deviene de otra, que no se transformó, que no se ayornó, sino que es una figura nueva incorporada en el Código. El concepto, la conceptualización que podemos dar de él, lo trae perfectamente definido el Código, está en el 441 para el caso de la compensación económica en el contexto del matrimonio, y en el 524 para la compensación económica en el contexto de las uniones convivenciales. Nos dice el Código que el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decide el juez. Esto mismo, exactamente lo mismo, está previsto para la unión convivencial, con la única salvedad que en el caso de la unión convivencial, el tiempo determinado por el que se debe o puede pagar la prestación no puede exceder del tiempo que duró la unión convivencial. Ahora bien, este es el concepto que nos trae el Código y que uno lo dice, lo lee y le parece que está claro. Sin embargo, no son pocos las dificultades de interpretación que a la hora de aplicar concretamente esta figura tenemos. Muy probablemente porque al ser una figura nueva y que tiene una cantidad de ingredientes que tienen que ver con el funcionamiento familiar y social,
bueno, cuesta encontrar la forma de acceder a ella. Concretamente, esta figura es una figura que viene a reconocerle al cónyuge o al conviviente que en la ruptura de la pareja se le produce un desequilibrio manifiesto que signifique, estamos hablando, que signifique un empeoramiento de su situación durante la unión y que la pone en inferioridad de condiciones hacia adelante. ¿Qué estamos hablando? De una situación de desigualdad que tenemos al final de la unión, pero que se produce en razón de lo que ocurrió durante la unión. Pero esta situación de desigualdad que se produce al final, se produce para mirar hacia adelante, es decir, desigualdad de condiciones ¿para qué? Desigualdad de condiciones para seguir, desigualdad de condiciones para avanzar. Ahora, cada uno por su camino. Entonces, lo que miramos es cómo estábamos antes, qué hicimos durante el matrimonio o la unión, y cómo estamos ahora que esta unión terminó. ¿Para qué? Para ver cómo me compenso, para ver cómo me rezar, no, para ver cómo sigo, con qué sigo y qué condiciones tengo para seguir cada uno de estos miembros de la pareja. Entonces, esa situación de desigualdad que implica un empeoramiento en su condición está relacionada o tiene la causa adecuada, tiene su origen en la decisión que unilateralmente, en conjunto, expresa o implícitamente, la pareja decidió para el desempeño de los roles dentro de ese funcionamiento familiar. No estamos hablando que esta decisión de, por ejemplo, asumir el rol de ser quien se ocupa de los quehaceres cotidianos de la familia sea una imposición. No, puede haber sido una decisión elegida libremente por esa persona, por ambos, y como les digo, expresamente o implícitamente por el devenir de esta comunidad o proyecto de vida en común. ¿Qué quiero decir? ¿Qué otro elemento o qué quiero decir con esto de situación de desigualdad que tiene origen en el vínculo o en el modo en que se estableció el desempeño de roles? Esta figura está prevista para cualquier desequilibrio que se haya generado al final de la unión, es decir, cualquier situación de desequilibrio económico, empeoramiento de la condición de uno de los miembros de la pareja, ¿es resarcible o es para aplicar la compensación económica? No. A ver, supongamos dos personas, dos profesionales que ejercen su profesión en forma independiente uno del otro. A uno le va muy bien en su profesión y al otro le va muy mal en su profesión. Al final de esta unión, probablemente sus condiciones vayan a ser absolutamente diferentes y hay una condición de desigualdad. Pero esta desigualdad en su condición económica se generó en la unión, se generó en el matrimonio, se generó en la convivencia. No, se generó en el desempeño profesional. Por lo tanto, esta desigualdad no tiene nada que ver con la desigualdad que es compensable por medio de la figura que nos da el código. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta entonces? Que esta desigualdad tenga origen en esa decisión que significa qué rol voy a desempeñar dentro de la familia o dentro de la pareja durante la unión. Y que esa decisión implique una conducta que al final provoque el desequilibrio. ¿Por qué decimos en líneas generales, que la compensación económica es una figura con perspectiva de género? Ustedes yo les he leído recién los dos artículos del código y los dos artículos del código hablan en forma neutra, el vocabulario que utilizan es neutro.
y así es como está previsto, porque esta figura está prevista para que la puedan utilizar varones o mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de la decisión que toma una persona que asume de quedarse sin desarrollar personalmente y postergar su desarrollo personal, quedarse a desarrollar las tareas del hogar, ocuparse de la crianza de los hijos, de la economía familiar, postergar su desarrollo profesional para que el otro lo desarrolle, o cuando el otro lo desarrolla, no necesariamente para que el otro lo pueda hacer, porque puede ser que lo pudiera hacer igual, ¿sí?, sin su postergamiento, sino que se produce ese desequilibrio, esa persona, sin duda, somos las mujeres. Entonces, si bien la figura está prevista para varones o para mujeres, la realidad histórica general y en el general de las familias, esta postergación o este lugar lo hemos ocupado las mujeres. Por eso decimos que es una figura que está diseñada con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque viene de alguna manera a reparar, ¿sí?, esta situación de desigualdad que en general le ocurre a las mujeres y que nunca ha tenido ninguna posibilidad de ser reparada de ninguna forma. Nunca fue reconocido esto como una conducta, una situación, una decisión, porque en todo esto está incluida esta actividad o este desempeño de roles, digamos, nunca estuvo reconocido como algo que tiene, en este caso, un valor económico. Como en su momento también el Código reconoce el valor económico a las tareas de desempeño del hogar a la hora de fijar, por ejemplo, los alimentos. Entonces, incluso a tal punto decimos que esta es una figura que tiene perspectiva de género, que incluso algunas autoras como Fama, por ejemplo, consideran que está receptada por la Convención y esta figura acá podría perfectamente calificarse como una medida de acción positiva, que son medidas que generan un plus en el caso de tratarse del instituto de una mujer. Es lo que antes se denominaba discriminación positiva. Ahora la ley le llama medida de acción positiva. Bueno, esto es para un poco explicar o introducir, digamos, esta mirada con esta figura que no solamente es una figura nueva, sino que también es una figura que recepta a nuestro criterio la perspectiva de género y la recepta en tanto quienes han han quedado en esta situación de postergación que luego tiene un reconocimiento, hemos sido las mujeres. Ahora, quedamos que íbamos a trabajar el tema de la jurisprudencia. Entonces yo no voy a hablar, como les dije recién, de la jurisprudencia en particular, porque de eso van a hablar Sofía y Paula. Pero sí les voy a decir algunos conceptos o algunas ideas que yo he recogido entre los jueces de la provincia, y es una mirada desde el interior del Poder Judicial. Las chicas van a dar una desde afuera. Y desde ese punto de vista, yo les comento que los jueces hemos tenido oportunidad de participar, homologar varios convenios en los que se homologan acuerdos, en los que se acuerda la compensación económica, sea que este acuerdo se trate dentro de un divorcio bilateral, porque al ser un efecto del divorcio, perfectamente puede ser un convenio de los que los cónyuges realizan cuando presentan su divorcio bilateral, o acuerdos que realizan en oportunidad de la audiencia prevista por el 438 del Código Civil,
oportunidad en que también acuerdan efectos del divorcio y en ese sentido también pueden acordar una compensación económica. Estos son los casos más numerosos, digamos, en la jurisprudencia, en el trabajo jurisprudencial de Mendoza. Y si no, bueno, también puede ser un acuerdo, una acción autónoma, una acción que demanda directamente la demanda de compensación económica y puede, en una audiencia de conciliación de ese exclusivo proceso, también llegarse a un acuerdo. Luego, fuera de lo que es acuerdos, también hay causas, menor cantidad, digamos, y estas, en su mayoría, por la información que yo tengo, han sido rechazadas las demandas de compensación. Una de las grandes dificultades que tiene esta figura es el tema probatorio, porque claro, cuando se acaban los acuerdos, empieza la actividad probatoria, y aquí empieza otra dificultad, que es probar cada uno de los requisitos de esta figura, ¿sí? Entre los cuales uno de los dificultosos de probar es el desequilibrio. No me voy a extender porque sé que las chicas van a tratar un par de fallos con ese tema. Otra de las dificultades que se plantea es la confusión de esta figura con otras que recepta el derecho de familia y que también tiende a responder a pareciera necesidades parecidas. ¿Qué es lo que pasa? Esto tenemos que ser los abogados quienes con mayor responsabilidad y con mayor cuidado tratemos la figura, porque a nosotros nos llega una persona que nos dice, mire, quiero que el padre de mis hijos me pague la cuota alimentaria, mire, quiero que el padre de mis hijos me pague un alquiler porque está viviendo en una casa que es de los dos y yo tengo que vivir pagando alquiler. Mire, quiero que me pague algo porque ahora nos divorciamos y yo antes no trabajaba y ahora no puedo trabajar porque mi edad no me la da, entonces quiero que me pague algo y nosotros, los abogados, somos quienes le damos a esta demanda de la gente la figura jurídica. Entonces hay que ser muy cuidadoso con cuál es la demanda de la gente, pero cuál es el contorno jurídico que tienen estos hechos para que yo pueda hacer una demanda judicial. Otras veces, bueno, ya les digo, es por ahí dificultad probatoria, y por otro lado hay yo tengo para mí una poco de explicación de por qué algunas situaciones no alcanzan la sentencia favorable, y tiene que ver con que esta figura es una figura que se aplica claramente en determinado franja económica social. Esto que hablamos de que una mujer, que también puede ser el varón, pero ya dijimos por qué una mujer posterga sus aspiraciones personales, el ejercicio de su profesión, el desempeño personal y demás, estamos hablando de una mujer que pudo acceder a una profesión, a una universidad, a un colegio, a un oficio, a una tarea, ¿sí?, a la que no pueden acceder todas las mujeres, por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de que este desempeño del rol de la mujer haya sido concomitante con un desarrollo del varón que al final de la unión genera un desequilibrio. Si al final de la unión no hay un desequilibrio porque los dos están en igualdad de malas condiciones, tampoco estamos ante una situación que genere el derecho de pedir esta compensación. Y esto está relacionado también con la igualdad de
condiciones para acceder a determinadas cosas. Entonces, me parece que esta figura, que puede ser aplicada también en estas otras condiciones socioeconómicas, hay que tratarla con mucho cuidado para no cometer el error de confundir la compensación, por ejemplo, con una cuota alimentaria. O, por ejemplo, con un resarcimiento de daño frente a una situación que no tiene nada que ver con la figura de la compensación. Y en esto, si bien hay que ser amplio, hay que ser muy puntual y riguroso con los contornos de la figura, porque si no se desdibuja y entonces somos nosotros quienes empezamos a confundir una figura con la otra y no nos permitimos de esa manera generar una jurisprudencia clara para que todos pudieran seguir con ella, ¿sí? Las lecturas que hacen los jueces en general de esta situación es que lo más claro, lo más concreto que tienen es hacerla a partir de los acuerdos. Cuando esta figura llega a partir de los acuerdos, está también bueno, porque esto también significa un reconocimiento por parte de del cónyuge o del conviviente respecto de esta situación de la mujer, que es la que la ha puesto en esta situación de desigualdad. Eso es lo que yo tengo para decirles. No sé si quieren que pasemos a Paula o a Sofía. Súper interesante, Deli, tu aporte. Ay, me hace un súper interesante, Deli, tu aporte. La verdad que te estaba por decir que te quedaba poco tiempo. Así que justo, has cumplido a rajatabla. Bueno, ahora vamos a analizar, vamos a pasar a nuestras adscriptas, a Sofi y a Paula, que nos van a hablar de la visión jurisprudencial, ¿sí? Les damos la palabra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias en primer lugar a los profesores de la cátedra que nos brindan a los adscriptos esta oportunidad. Así que bueno, comenzaremos con una breve referencia al Instituto de la Compensación Económica para ya adentrar a la jurisprudencia propiamente dicha. Como bien refirió la doctora Delicia, el Instituto de la Compensación Económica es quizás una de las figuras más novedosas que trajo consigo el Código Civil y Comercial en el ámbito del derecho de las familias. Instituto que de alguna manera vino a visibilizar y a tratar el problema que se le generaba o se genera para uno de los cónyuges o convivientes al momento de la ruptura del proyecto de vida en común. Problema o situación que si bien se visibiliza al momento del fracaso del matrimonio o de la unión convivencial, encuentra su origen en la distribución de tareas o de roles que pudieron haber acordado en algún momento los miembros de la pareja para poder desarrollar esta vida en común. Es que tenemos que tener en cuenta que si bien el Código Civil y Comercial es un código que abre la puerta al principio de la autonomía, de la voluntad, es un código también que vino a reconocer, y lo hace con la incorporación de esta figura, viene a reconocer que en algunos casos los acuerdos que libremente uno alcanza dentro de la pareja para poder desarrollar esta vida en común pueden desembocar en nefastas consecuencias para uno de los miembros de la pareja al momento de la disolución del matrimonio o de la unión convivencial. Por eso, en este sentido, la compensación económica viene a ser un tamiz correctivo de este desequilibrio del que hablaba la doctora Delicia, o bien como dice la doctora Pellegrini, que me gusta la frase que utiliza, dice, la compensación económica viene en sí a evitar que aquel cónyuge o conviviente que sacrificó su desarrollo, sus proyectos personales, ya sea porque quedó al cuidado del hogar, al cuidado de los chicos, comience su vida, su nuevo proyecto de vida, un pie más atrás que aquel cónyuge o conviviente que durante el matrimonio, durante la convivencia, pudo capacitarse, pudo acceder a un mejor empleo que lo ubica en una mejor condición para poder desarrollar su vida a futuro. Asimismo, como una figura nueva,
es todavía desconocida por la sociedad y para quienes va dirigida. De ahí la importancia que tienen los operadores del derecho y quienes ejercemos la profesión, que tenemos el primer contacto con el cliente, identificar en el relato de este si se dan los presupuestos y si contamos con las pruebas suficientes para poder solicitar una compensación económica. Brevemente, para los estudiantes, digo los presupuestos objetivos y subjetivos de la compensación, que más o menos los habló la doctora, pero los volvemos a repasar. Presupuestos, acuérdense, objetivos y subjetivos. Objetivos, la relación matrimonial preexistente o convivencial, la sentencia del divorcio o nulidad del matrimonio o cese de la unión convivencial, y que la acción sea ejercida dentro del plazo legal que establece el Código. Y presupuestos subjetivos, que es probar este desequilibrio económico manifiesto y la relación de causalidad adecuada entre el proyecto de vida en común y su ruptura. Pero además de esta visión teórica, también es importante que como operadores a la hora de ir y peticionar esta compensación económica, tengamos en cuenta qué es lo que ha dicho la jurisprudencia en torno a esta nueva figura, cuál ha sido la interpretación de los presupuestos, con cuál figuras jurídicas ha encontrado mayor controversia la compensación económica. Por eso la doctora Paula Mazo va a comentar algunos fallos dentro de la justicia mendocina. Pauli, te dejo todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Sofi. ¿Escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. ¿Se escucha? Porque... Sí, perfecto. Compartir este espacio con ustedes. Gracias, Sofi, por habernos mencionado los presupuestos de este instituto que ya, como se dijo, es novedoso, pero también controvertido a la hora de ponerlo en práctica. Digo controvertido porque en estos 5 años, desde que entró a regir el Código Civil y Comercial, en la provincia de Mendoza se han dictado más de una docena de sentencias y solo en muy pocas se ha hecho lugar a la compensación económica. Al estudiarlas, como ya venimos estudiando la jurisprudencia, hemos detectado, primero, que esto que mencionó la doctora Ruderi, habría como una confusión con otros institutos que son los que procederían, desde alimentos, recompensas, pago por el uso exclusivo, pago del canon por el uso exclusivo del inmueble que fue sede del hogar conyugal, divisiones de bienes en la unión convivencial, liquidación de los bienes gananciales. Incluso respecto a la liquidación de los bienes gananciales, lo que la jurisprudencia ha dicho es que también viene a corregir las desigualdades que surgen al disolverse esta comunidad. Entonces, han habido sentencias que no prosperó la compensación porque lo que se debía solicitar tenía que ver con la liquidación. Ahora, esto puede ser un problema porque la liquidación no está como un requisito previo para poder interponer la demanda por compensación económica. Entonces, como sí sería, por ejemplo, la sentencia de divorcio, como un requisito que mencionó Sofi. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que ha dicho, por ejemplo, el segundo juzgado de familia en octubre de 2019? Que no iba a prosperar la compensación económica porque existían bienes gananciales que una vez liquidados y adjudicados iban a permitir equiparar a quien se encontraba en situación de desventaja y que al hacer lugar a la compensación se podría generar un enriquecimiento injusto. ¿Por qué? Porque en la realidad es cierto que se exige también hacer una cierta comparación de los patrimonios financieros. Sin embargo, también me pareció interesante mencionarles un fallo del Juzgado Nacional Civil 92 de Buenos Aires, número 92 de Buenos Aires, que hizo lugar a la compensación económica, no obstante va a estar en la etapa probatoria el proceso de liquidación de los bienes gananciales. En segundo lugar, no han prosperado las demandas por esto de que no se ha logrado acreditar, como ya hacía alusión la doctora Ruderi, los presupuestos, estos presupuestos sustanciales. No se ha logrado probar un desequilibrio económico manifiesto, que quiere decir que sea evidente. No se logró ver una modificación en la situación anterior, durante y posterior al matrimonio y a la unión. No se logró acreditar un enriquecimiento de una de las partes a costa del empobrecimiento de la otra. Al respecto ya, la Cámara de Apelaciones de Familia de Mendoza ha dictado 2 pronunciamientos donde revocó las sentencias de primeras instancias donde se hizo lugar a la compensación porque consideraron que no se había probado que se hubiera producido que este enriquecimiento injusto que generara, que afectara la situación del otro y que tuviera
causa, ¿sí?, el vínculo matrimonial y su ruptura. No se había logrado probar esta afectación en el patrimonio en forma evidente. Al respecto, en uno de estos fallos, la Cámara también consideró que el hecho de que la mujer hubiera renunciado a su trabajo no significaba que lo hubiera hecho para dedicarse al hogar y a sus hijos. Este pronunciamiento que les menciono llega a la Cámara de Apelaciones por el recurso que interpone el demandado en contra de la sentencia, que hacía lugar a la compensación y la fijaba en 350.000 pesos, por lo cual el señor se sentía agraviado por la falta de fundamentación en el monto, fundado en parámetros normativos previstos, y la falta de correspondencia con sus ingresos y los gastos que había asumido posterior al divorcio, que tenían que ver con la casa y con la custodia de su hijo. Luego la Cámara también ha hecho 2 pronunciamientos donde lo que ha hecho es confirmar las sentencias de primera instancia. Uno donde consideró que, como había considerado el juez de primera instancia, que estaba agotada la relación jurídica y sus efectos, ¿sí?, sentencia de divorcio firme, previo a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, y otro muy reciente que se dictó a fines de la semana pasada, que confirmó no hacer lugar a la compensación porque no se había logrado probar si esta situación de desequilibrio económico manifiesto por parte de la ex conviviente, que era quien lo reclamaba. Y en tercer lugar, la jurisprudencia también nos ha marcado el tema del monto de la compensación. ¿Existe un monto máximo y mínimo, o mínimo y máximo para demandar por compensación? No. Pero sí. Disculpen, ¿puede ser que se cortó? ¿Se les cortó? ¿Se me cortó a mí? Sí. Ay, estaba súper interesante. Justo ahí en la... Sí, Nadia, se le ha cortado. Ay, qué lástima. A ver si lo podemos recuperar. A ver, vamos a esperar. A ver si, me parece que ha salido, ahora le digo que se vuelva a ingresar. A ver, Sí. ahí volvió, justo. Paula, no te pongas nerviosa, te quedaste en la parte de si existía un monto de tope o de mínimo para la compensación. Te escuchamos. La intriga. No te preocupes. Bueno, lo que les estaba mencionando de que por qué era importante el tema de el monto en cuanto a fundarlo en las circunstancias de nuestro cliente o nuestra clienta, porque hay un fallo que se dictó hace un mes aproximadamente donde se hace lugar a la compensación económica, pero se hace por un monto mucho menor al que se exigía en la demanda. La demanda era por 1,5 millones de pesos y la sentencia hace lugar por 360.000 pesos. ¿Cuál fue el problema de esto? Que las costas, por lo que no prosperó, se impusieron a la actora. Entonces, teníamos una sentencia que hizo lugar por, en realidad eran 360.000 pesos, pero fijados en 12 cuotas de 30.000. Y unas costas que se impusieron a la actora por 387.000. ¿Y esto por qué? Porque ustedes saben que nuestro ordenamiento rige el principio Giovannano de la derrota, que las costas se imponen a quien resulta vencido. Entonces, por la parte que no había prosperado esa demanda, las costas se le impusieron a la actora. Por lo tanto, se desnaturalizó la finalidad de la compensación que nos explicaba la doctora Ruderi y Sofi también. Ese beneficio económico para poder seguir adelante, quien quedó en condición de inferioridad, o en palabras de nuestra jurisprudencia, lograr la independencia económica hacia el futuro, se desvirtuó al, en vez de obtener un beneficio, generarle un perjuicio económico. Entonces lo que yo me pregunto es si como abogada, como abogado, me voy a sentir satisfecho de obtener una sentencia de estas características. Yo siento que no. Entonces, al ser un rubro que en algún punto depende de la excepcionalidad judicial y de difícil determinación, es importante hacer reserva de que no se impongan las costas por lo que no prospere la demanda. Para que no suceda una sentencia de estas características donde en vez de proteger, en este caso, a la mujer, quien era quien estaba demandando la compensación, se la termina perjudicando. Por supuesto que esta sentencia está apelada y habrá que esperar el pronunciamiento de Cámara. También me parece interesante mencionar, que la doctora Ruderi también nos lo mencionó, el tema de que, si bien el origen de la compensación, como dice la doctora Molina de Juan, es como herramienta proteger a la parte débil, al conviviente o al cónyuge débil, que sigue siendo la mujer, porque es quien suele relegar su desarrollo personal y profesional en pos del hogar, de la familia y de los hijos, esto no es óbice para que se pueda interponer la compensación económica, la demanda, por hombres. Y de hecho, en la provincia de Mendoza ya hay 2 sentencias que se resolvieron. Las demandas fueron interpuestas por hombres, uno posterior al divorcio, otro posterior al cese de la unión convivencial,
y en ninguna se hizo lugar porque justamente no se lograron acreditar estos presupuestos que los había mencionado Sofi, y en el caso de la unión convivencial, porque el señor reclamaba la compensación por haber pagado parte de las cuotas de un automóvil que quedó a nombre de su ex conviviente. Por lo tanto, la justicia le dijo, además de que no lograba acreditar los presupuestos, que lo que estaba planteando tenía que ver con la división de bienes adquiridos en la unión convivencial, por lo tanto, debía tramitarlo en la forma que correspondía, 528 Código Civil y Comercial. Entonces, para cerrar, ¿qué es lo importante destacar? Conocer bien la figura de la compensación económica, para que no la confundamos con otros institutos. Fundar y probar sus presupuestos y ser cautelosos en el monto. Cuando digo cautelosos, no digo pedir poco, pedir adecuado, pedir fundado y tener la cautela de solicitar que no se impongan las costas por lo que no prospere la demanda. De esta forma vamos a poder proteger o ayudar a que no se dicte una sentencia de las características que les mencionaba recién. Por supuesto que hay mucho más para profundizar en este tema. Voy a dejar mi perfil de LinkedIn para que vean estas sentencias que les conté, para que las puedan leer. El fallo de Cámara, uno de los fallos que les mencioné, tiene también un voto de disidencia muy, muy rico y muy interesante para leer y para profundizar. Y para cerrar, quisiera compartirles una frase que sintetiza el espíritu de lo que les he querido transmitir, que dice: deja de temer por lo que puede salir mal y comienza a emocionarte por lo que puede salir bien, porque la idea es que no le tengan miedo a la compensación, que se animen a estudiarla y a marcar la diferencia a la hora de hacer sus demandas. Muchas gracias, muchas gracias a los profesores por permitirme participar y a todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante este bloque. Aplauso virtual para las tres, que no lo hicimos, por favor, para el grupo. Nadie me habla. Aplausos virtuales, la verdad que es súper interesante. Antes de pasar al próximo bloque, quiero decir que este bloque, lo que ha sucedido con la exposición de este bloque y de las chicas, me ratifica los proyectos de seguir trabajando de esta manera con nuestros adscriptos y seguir estimulando, porque realmente han demostrado que la capacidad no solo es positiva, sino de sintetizar todos los estudios que venimos haciendo hace año y medio respecto de la jurisprudencia local, puede ser una buena herramienta, ¿no? para compartir con abogados y abogadas y estudiantes y estudiantas y estudiantos de nuestro foro. Así que estoy muy contenta de haberlas escuchado y satisfecha porque han estado muy bien. Todos han estado muy bien, pero bueno, como nos quedaron unos minutitos de más, por eso hablo ahora. pero muy bien, muy claro y sí, creo que eso es la idea. Compartir conclusiones sobre líneas jurisprudenciales que están en construcción, por supuesto, para una figura como esta más que para quizás ninguna, pero bueno, enriquecernos desde este lugar. Así que bravo, chicas. Bravo, aplausos virtuales. Súper interesante, la verdad que sí, para mí también muy enriquecedor. Gracias, Sofi y Paula, bueno, y Deli, como siempre, muy clara. Así que muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra. Chicas, qué desafío ahora para Agostina y Monse, que ellas nos van a hablar de los efectos patrimoniales de las uniones convivenciales. También traen un caso muy interesante, así que, chicas, las escuchamos. Gracias, Nadia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a estas jornadas y, bueno, especialmente agradecer a la doctora Mariel, a Nadia y a los profesores de la cátedra por brindarnos este espacio. Bueno, como ya anticipamos, esta tarde vamos a hablar sobre las uniones convivenciales. Esta primer parte de la ponencia es un tanto teórica y luego vamos a pasar, sí, al análisis de un caso. Como todos sabemos, el Código Civil y Comercial impactó fuertemente en el derecho de las familias. Este nuevo marco de protección de derechos trajo consigo el reconocimiento de las ya existentes uniones convivenciales, las cuales fueron reguladas en la normativa junto con sus efectos jurídicos. Nuestra legislación cuenta con una protección normativa de avanzada a nivel nacional, pero, sin embargo, en la realidad han surgido interrogantes que la jurisprudencia está tratando de responder. En este caso, precisamente,
nos vamos a referir a la jurisprudencia de la provincia de Mendoza, delimitándonos a los efectos patrimoniales del cese de las mencionadas uniones convivenciales. Para ello, esta exposición necesariamente debe comenzar ubicándonos en el Código Civil y Comercial, que trata este tema en el título 3 del libro 2 y define a la unión convivencial en el artículo 509 como aquella unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Además, deben cumplir con los requisitos que establece el artículo 510 a los fines de que se les apliquen las disposiciones del capítulo del Código Civil y Comercial. Con relación a las relaciones patrimoniales entre los convivientes, el Código prevé que tienen la facultad de regularlas mediante pactos de convivencia. A falta de pacto, la ley establece que cada integrante ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad. Es decir, el principio en materia patrimonial que rige en las uniones convivenciales es el de la separación de bienes, si es que no existe un pacto que regule las relaciones jurídicas patrimoniales. Luego, frente al supuesto de ruptura de la unión convivencial, el artículo 528 establece que, a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, interposición de personas u otros que puedan corresponder. Frente a este marco normativo que hemos expuesto, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con aquellas uniones convivenciales en donde, en pos de un proyecto de vida en común, se adquieren bienes con aportes del trabajo de cada uno, con esfuerzo y dinero compartido, pero dichos bienes solo bajo la titularidad de uno de los convivientes? Nos preguntamos, ¿es justo que al momento de la ruptura de esa unión convivencial, ese conviviente titular mantenga en su patrimonio los bienes adquiridos por ambos? Nuestro código vino a brindar soluciones y herramientas jurídicas novedosas y, por nuestra parte, celebramos que los jueces utilicen estas herramientas para resolver situaciones que generan incertidumbres jurídicas al momento de aplicar el derecho sin desconocer el lugar de la mujer en la estructura familiar, ya que se valora especialmente desde una perspectiva de género. Dicho esto, pasamos a la segunda parte de esta exposición, que es un tanto más práctica, ya que traemos a estudio una sentencia de un tribunal de familia. Por último, bueno, agradecer a todas y a todos, y le doy la palabra a mi compañera Agostina. Agos, discúlpame que les voy a interrumpir un segundo. Chicos, para los alumnos va este mensaje. Ahí les he puesto en el chat, en 2 oportunidades, el cuestionario lo vamos a habilitar a las 18 horas, así escuchan a la profe Mariel, porque si no se superponía. Dicho este aviso, Agostina, te damos la palabra. Hola a todos y a todas, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, siguiendo con este marco introductorio de mi compañera Monse, tal como dijo, vamos a traer a esta jornada en estudio una sentencia dictada por el 10º Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, en donde se resuelve un caso muy interesante referido a esto de las uniones convivenciales, en donde se resolvió concretamente que la ex conviviente, en este caso la mujer, le corresponde el 50% del valor del bien inmueble que habían adquirido durante la unión convivencial.
¿Qué sucede en este caso concretamente? Esta señora, la ex conviviente, después de varios años de convivencia, interpone una acción innominada, ¿sí?, por reconocimiento o participación porcentual en los bienes adquiridos de modo conjunto durante la unión convivencial, alegando que estos bienes han sido adquiridos por el esfuerzo del trabajo de ambos, es decir, de ambos integrantes de la pareja, contribuyendo de manera conjunta al proyecto familiar. La actora, como dije recién, es una acción innominada porque solicita la división de la sociedad de hecho existente entre los convivientes, o una división de condominio, o un simple reconocimiento a favor de la actora del 50% del valor de los bienes. El demandado, en este caso, niega el reclamo pretendiendo ser el único y exclusivo titular de la totalidad de los bienes generados, ¿sí?, por esta unión, fundando su pretensión en básicamente que él contribuyó a la adquisición de todos los bienes, en especial y poniendo énfasis al bien inmueble del cual figura como único titular, lugar donde residían las partes y era la vivienda familiar. Desconociendo, por supuesto, en este caso, no solo los aportes dinerarios de la mujer puestos por su trabajo y esfuerzo, sino los aportes del sostenimiento del hogar y el cuidado o la crianza de los hijos. ¿Cómo resuelve la sentencia en este caso? Bueno, resolvió aplicando los principios generales, tal como dice el artículo mencionado recién por Monse, del enriquecimiento sin causa y equidad. ¿Cómo, o cuáles serían los argumentos en este caso, concretamente? Primero, acá la juez de primera instancia divide, por un lado, lo que figura como el bien inmueble, ¿sí?, que como bien dije, era la vivienda del hogar familiar, donde habitaba esta familia, en donde el juez valora especialmente la prueba instrumental. ¿Por qué? Porque acá se acredita que los gastos realizados tanto para la adquisición de este bien como para la construcción del hogar no eran o no fueron asumidos exclusivamente por el demandado, sino que estos gastos son o fueron asumidos por ambas partes, en donde los ingresos o las erogaciones y los gastos realizados por las partes se confundían y necesariamente ambos, a raíz de la valoración de esta prueba, dilucían que participaron y contribuyeron a la adquisición de este bien. Se considera especialmente la conformación de la estructura de esta familia a la hora de analizar las pruebas, en donde en este caso el conviviente impidió tener a su pareja una prueba certera del aporte económico de un bien determinado de uno de los convivientes. Por otro lado, con respecto a los bienes muebles comunes que se encontraban en el hogar, se reconoció el principio de presunción de propiedad a favor de los poseedores de buena fe, es decir, que se presume, en este caso concreto, que a los convivientes les pertenecen las cosas muebles comunes en partes iguales. ¿Cuál es lo interesante o lo que nosotras resaltamos de esta sentencia? Y en cuanto a los efectos patrimoniales de las uniones convivenciales, que primero la juez consideró que los fondos o las ganancias producto del trabajo de la mujer no sirvieron solo para mantener el hogar, ¿sí?, o criar los hijos, sino aportaron también para la adquisición de los bienes. Rechaza, por otro lado, lo que dice el demandado, de que solo sus propios bienes fueron destinados exclusivamente a la adquisición de los bienes, despojando de este modo a la mujer en la participación de las decisiones sobre los bienes y su adquisición. Entonces, nosotros concluimos que
y entendemos que la pareja, por su organización familiar, y en base a una distribución de roles estereotipados, estaban bajo una organización de una cultura propiamente patriarcal. Además, nosotros queremos resaltar que el demandado, sorprendentemente, conservaba tickets, facturas de gastos, etcétera, tal pruebas que acreditan que el origen de los fondos son utilizados más que nada para reflejar el rol de esa unión convivencial, el rol que cada integrante de esa unión convivencial tenía o asumía en esa pareja. Entonces, acá la jurisprudencia establece que hay que investigar, y es necesario investigar, el origen de los fondos. Es decir, cuando un bien está inscripto bajo la titularidad de un miembro de la pareja, no se puede limitar al título de propiedad, sino que debe admitirse toda clase de pruebas e investigar si justamente los fondos fueron comprados, por ejemplo, los bienes fueron comprados con fondos comunes, o si estos fondos pertenecen exclusivamente a uno de ellos para la adquisición de los bienes determinados de esta pareja. Resaltar, por supuesto, acá, desde una perspectiva de género, se observa la situación de inferioridad en la que se colocó a la mujer respecto al varón, en donde se menosprecia, como recién mencioné, no solo el aporte logrado en el ejercicio de su profesión, sino también el aporte en la vida familiar. ¿Por qué? Porque los ingresos se alegaban que eran inferiores a los del varón, no considerando este rol de compañera del demandado, de mujer y el rol de madre. Bueno, finalmente, ¿cómo concluimos? Primero, que nada, celebrando estos 5 años de la sanción del Código Civil y Comercial, celebrando que se contemplen las uniones convivenciales, ya que seguramente conocemos muchas parejas que no optan por el matrimonio, sino simplemente vivir en pareja y conformar una unión convivencial, y que las partes además pueden regular sus relaciones patrimoniales a través de pactos, respetando, por supuesto, su autonomía de la voluntad, y que en los casos en que no existan pactos, como el caso recién explicado, y frente al cese de la unión convivencial y los grandes efectos patrimoniales que produce esta ruptura, se tenga en consideración por los jueces y por los tribunales la aplicación de estos principios generales del derecho, tales como, menciona el artículo, enriquecimiento sin causa, interposita persona, la equidad, tal como se aplicó en este caso, atendiendo, por supuesto, y esto resaltado en negrita, atendiendo a la justicia en el caso concreto, ¿sí? Por supuesto, sin olvidarnos de prestar especial atención al rol que ocupa la mujer en la estructura familiar y en el principio de igualdad receptado por numerosos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Bueno, básicamente esa sería nuestra exposición. Les agradezco a todos los presentes, principalmente a los profesores de la cátedra que siempre nos ayudan y nos dan esta oportunidad de poder estudiar, no solo estudiar, sino poder exponer y traducir nuestras ideas y nuestros pensamientos a través de estas lindas jornadas. Aplausos para este equipo también, para Monse y para Agostina, ha estado súper interesante. Han respetado el tiempo, chicas, así que perfecto. Ahora le vamos a dar pie a la doctora Molina. Nuevamente, los chicos, reitero el aviso que el cuestionario se abre a las 18, así que quédense todos en línea y antes de salirse, unos minutitos antes, dan nuevamente el presente. Bueno, Mariel es la titular de la cátedra, como ya lo dijimos al comienzo de esta jornada, es la que motoriza todas estas
incansables actividades que están muy buenas porque realmente nos sirven a todos para seguir aprendiendo, seguir cuestionándonos y seguir siempre pensando y repensando el derecho. Como lo dije, Mariel, se acerca el Día del Maestro y siempre pienso en tu alma de docente que nunca la abandonás y es una gran virtud, así que seguí adelante con eso y lo digo acá en público, ¿no? Una gran maestra para todos, para mí en especial, así que bueno. Mariel nos va a hablar de perspectiva de género, no sé qué más palabras dar. Gracias a todos y Mariel, te escuchamos, te damos las palabras. Y vamos a dar 5 minutitos antes si abrimos al debate o alguna pregunta que se haga en el chat a las 17:55, cumpliendo a rajatabla los horarios, podemos abrir y hacer algún cuestionario, o sea, no cuestionario, sino alguna duda que tengan los oyentes. Dicho esto, Mariel, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Nadia. Ustedes saben que Nadia, antes que nada presentadora, es amiga y todo lo que ella dice está teñido por el corazón, así que no se crean todo lo que ella dice, pero bueno, yo me pongo el saco de maestra, que es el que creo que mejor me queda. Quiero agradecerles a todas las chicas y a las profes que hablaron recién porque me han dejado el terreno blandito para que podamos introducirnos en los temas con los cuales pretendo que cerremos estas jornadas. Y sí, voy a tratar de apurarme un poquito para dejar algunos minutos para ver si podemos debatir algunos temas que pueden ir quedando ahí colgaditos. Pidieron fallos, los fallos de los cuales vos hablaste, Agos. Yo he subido las carátulas al chat y también subí la carátula de uno del cual voy a hablar ahora, que seguramente me lo van a pedir, así que ya está subida ahí porque no está en el Power. Este Power que yo voy a compartir, se puede, a las chicas de extensión, lo van a poder circular libremente y va a estar subido también en el aula virtual, por si alguien necesita información sobre alguna cita o algún dato que se explique aquí mismo. Entonces, sin más, voy a compartir, me vengo aquí, tengo que aprender cómo es esto, me cuesta horrores, bien. Cuando nosotros empezábamos a armar los bloques de estas jornadas, conmemoración al Código Civil y Comercial, y detectamos aquellos puntos o aquellos temas que pueden ser más filosos para compartir con ustedes, además de alimentos, responsabilidad parental, compensación económica, como hablaron las chicas, nos pareció importante comenzar a masticar de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en el Código Civil y Comercial. Este Código Civil y Comercial que hoy estamos festejando sus 5 años y que tanto nos enorgullece y nos alegra porque resulta ser una herramienta que nos hace más fácil la vida a los operadores en gran medida y también que nos lleva a la gente, que un poco este era el propósito. No cuando se elaboró y así con una bajada de línea respecto de, miren, ustedes tienen que trabajar la perspectiva de género. Sin embargo, las maestras, Pila Mincherki, Nora Lloveras, Aida Kemelmacher, Marisa, no han dejado escapar la oportunidad desde la visión del pluralismo y de la tolerancia y de la solidaridad y responsabilidad de recoger muchas normas que en definitiva llevaron a decir que este código en algún punto tiene cara de mujer. Cuando se diseña todo el libro que corresponde al derecho de las familias, ustedes saben que, ya lo dijo ayer Aida al empezar, y lo voy a decir yo al concluir, el pilar central de toda esta estructura está dado por el sistema de los derechos humanos. Sistema de los derechos humanos que es considerado
vinculante, que forma parte no solo de nuestro prisma constitucional en lo que hace a los tratados, a la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, a la Convención de los Derechos del Niño, a todos estos que tienen ya reconocimiento y rango constitucional, sino además a un conjunto normativo internacional que de algún modo se llama soft law, que en nuestro país no le ha dado jerarquía constitucional, pero que sin embargo o ha sido reconocido normativamente, o se trata de recomendaciones, opiniones consultivas, decisiones de los tribunales, como por ejemplo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que los estados no solo tienen que evitar vulnerar los derechos de sus sectores, digamos, más postergados o más vulnerables, valga la redundancia, no solamente tienen que evitar provocar esta discriminación, sino que tienen que generar todas las estructuras o mecanismos para garantizar, luchar o construir una sociedad al margen de la discriminación. Aquí, en esta primera filmina, que yo la uso quizás demasiado, ya estoy viendo que reemplazarla, pero a mí me parece tan visual lo que se quiere representar, ¿no? Esta mujer tan versátil y al mismo tiempo, en algún punto, inclinada, vulnerable, realizando un trabajo quizás poniendo el cuerpo, siempre dicen la Corte Interamericana, desde el primer caso donde aplica una de las convenciones más valiosas que tenemos en materia de protección de la mujer, que es la Convención Interamericana Belén do Pará. No me refiero a la CEDAW, sino a la del ámbito interamericano, en Castro, que es el año 2006, y luego lo replica en otros pronunciamientos como Campo Algodonero, IB contra Bolivia, Hellman, Fornerón, Atala. ¿Yo por qué les menciono esto a los colegas? Bueno, para refrescar, y a los estudiantes porque son nombres de fallos que van a tener que reconocer, que identificar y que manejar. Y la Corte viene diciendo, toda interpretación jurídica donde estén en juego los derechos de las mujeres, derivados de su sola condición de tal, deben ser valorados con perspectiva de género. Pero yo me preguntaba lo siguiente: ¿qué significa pensar el derecho familiar en clave de género? ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que cuando todo es género, nada termine siendo género. O cuando todo es violencia, nada termine siendo violencia. Y en esta parafraseada que les estoy haciendo, me hace acordar al famoso interés superior del niño. Todo es interés superior del niño, tanto el papá que quiere que los chicos queden viviendo con él porque es el mejor cuidador, como la mamá que no quiere que los chicos vayan a vivir con el papá y que ella se considere la mejor cuidadora. Ambos invocan el interés superior del niño. En abstracto, estos conceptos no nos sirven y tampoco debemos caer en la pendiente resbaladiza de pensar que de algún modo, digamos, de traer esta cuestión de la perspectiva de género absolutamente a todos los casos, aunque no se den los presupuestos que ahora quiero que analicemos en conjunto. Es decir, tener cuidado con esto. ¿Y para qué quiero entonces que analicemos estos presupuestos, o les propongo, para poder detectar cuándo efectivamente esta categoría analítica, que es la perspectiva de género, me puede servir para fundar una petición o para tomar una decisión razonablemente fundada si yo soy el órgano decisor del conflicto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero a lo cual deberíamos, o dónde deberíamos poner el primer foco? El primer foco creo que es ya no un tema estrictamente jurídico, sino que es un tema sociológico, antropológico, filosófico, pero que fíjense que todas las exposiciones anteriores lo han señalado.
detectar y cuestionar los estereotipos, porque en definitiva el derecho como regulador de conducta de alguna manera es una construcción entre hechos, normas y valores. Sabemos que los estereotipos los podemos definir, si uno busca en el diccionario, como yo leo griego, sé que ahí dice estereotipos, del griego sólido y tipo molde. Esto, si uno lo traduce en un concepto, puede venir a decir que antiguamente, en el siglo XVIII, un estereotipo era la impresión tomada de un molde de plomo que se utilizaba en una imprenta en sustitución de un tipo original. De allí que un estereotipo es la impresión de una marca sólida e inmutable, representativa de un grupo, representativa de una cultura, representativa de una práctica. La Real Academia Española nos dice en su acepción primera que cuando se habla de estereotipo, uno habla de la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. ¿Y cuáles son los estereotipos que condicionan entonces las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres argentinas, que es donde se aplica el derecho argentino, y que inclusive pueden llevar a convalidar contextos de violencia de género? Bueno, veámoslo y compartamos algunas ideas. Miremos esto. Por ejemplo, esta es una foto tomada de la reunión de trabajo del grupo G20 en julio del año 2016. Quienes no tengo que traducirles la imagen, pero claramente me encantaría ahora escucharlos borbotear diciendo qué es lo que opinan ustedes de esta imagen, de estas imágenes. En primer lugar, en la línea decisoria, con el micrófono en mano, el vasito, el agua, las carpetas, el membrete de la persona que va a hablar, todos hombres y paraditas detrás, con las manitos atrás de la espalda, erguidas, apenas una sonrisa fingida, las mujeres. Ornamento. Esto también, esta es una foto tomada en Oriente, en una reunión de G20 de Oriente. Esto también nos lleva a recordar, por ejemplo, esta noticia que salió en una página que yo sigo bastante, que se llama Confidegal, es una página española, donde aparecen noticias súper interesantes de las prácticas de derechos judiciales españolas, y trae esta cita. Agosto del año 2019, hace apenas un año, el Supremo de Bangladesh suprime la obligación de las mujeres de revelar si son vírgenes en sus certificados de matrimonio. Esta noticia tan terrible que a nosotros, argentinas y argentinos, habitantes del siglo XXI, segunda década del siglo XXI, muchos de los que ustedes están aquí, millennials o integrantes de la generación Z, nos parece increíble, es la realidad que vivían muchas mujeres que viven en Bangladesh, que tienen un país, una historia con una mayoría religiosa musulmana, y que hasta ahora las leyes matrimoniales obligaban a la novia a que dijera en el certificado de matrimonio si era virgen, curame en bengalí, o como lo quieras decir en sánscrito, viuda o divorciada. El hombre no tenía que decir nada. No estaba obligado a decir nada, pero él tenía el derecho de conocer si su mujer, la mujer con la cual iba a celebrar nupcias, era virgen. En esta sentencia, que llevó 5 años de batalla legal, la Suprema Corte del país ordenó retirar la palabra curami del acta del certificado de matrimonio y sustituirla por soltera. Y además aplicar la misma regla para el varón. El hombre deberá también indicar si es soltero, viudo o divorciado. Bien,
todas estas transformaciones que tanta lucha y tanto camino han debido recorrer de la mano, indudablemente, de los aportes de los feminismos del siglo XX, primera, segunda, tercera ola, donde en primero se buscaba la igualdad formal y luego comenzó a trabajarse sobre la idea de otro tipo de igualdad, la igualdad real. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Dónde estamos nosotros en Argentina? Nuestro país es un país que, si uno lee la normativa que nos rige y lee el soporte tanto de sistema internacional convencional duro como de soft law, podría decir que somos un país de avanzada y deberíamos ser los países más uno de los países más igualitarios, al menos de la región. Sin embargo, el 3 de junio de este año se levanta en el diario Infobae esta noticia: Alberto Fernández le pidió apoyo a los principales empresarios del país para la salida de la pandemia. Esa foto, alguien que por favor habilite su micrófono y me diga lo que ve. Todos hombres. Todos hombres, ninguna mujer en la mesa de decisión. Y esta es la mesa que teóricamente va a decidir los destinos del país post-pandemia. Ustedes me van a decir, Mariel, esa foto es un fake news, porque es imposible que el 3 de junio, en contexto de pandemia, donde ya andábamos todos barbijados, esto haya sido real. Sí, ¿saben qué? Esa foto que levanta el país no es la real. La real es esta. Esta es la foto que se tomó ese día, donde tenemos sindicalistas y empresarios, algunos así, jeancitos, zapatillas, otros recontratrajeados. Díganme dónde hay una mujer, probablemente preparando el café. Entonces, ¿qué quiero destacar yo con esto? Primero, que la propia prensa, el diario, tome esta foto, que seguramente debe ser anterior, vieja, para asociar la noticia a a la noticia, a la foto, a la imagen, ya nos está denotando que está en la cabeza y no digo que quien haya levantado esto haya sido un periodista hombre, no, porque esto no hace, el hecho de que tengamos un ADN con XX, las mujeres, no nos garantiza que entendamos en qué consiste la perspectiva de género. Perfectamente pueden, y tenemos cuántos fallos de señoras magistradas, como dice Gustavo Caramelo, donde de perspectiva de género ni te he visto ni me acuerdo. Entonces, esto es un dato importante. El otro dato importante a tener en cuenta es que la familia suele ser el ámbito más privilegiado donde se consolidan los estereotipos. Ahí yo lo puse para muestra, basta una pandemia. No quiero ver qué cantidad de gente se debe estar identificando con esta foto, donde no puedo ver cuánta gente se está identificando con esta foto, donde la mujer no solo está con teletrabajo, tiene la plantita pipi cucú arriba de la CPU de la impresora, cuida al abuelito, tiene el bebé meciéndolo entre los pies, haciendo la tarea con el nene, y por si faltara algo, barre alfombras al lado, mientras el marido está trabajando, o la pareja, no sé, está trabajando, mira, desconcertado lo que está sucediendo, y probablemente él no podría asumir ni un cuarto de la cantidad de roles que lo que está haciendo la mujer en este contexto. Y esto nos mostró la pandemia. Ahora, esto no es propio de la pandemia. Fíjense que este informe de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Empresa y Derechos Humanos, elaborado por la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del año pasado, Argentina, cuando presenta su informe, el Estado argentino manifiesta una enorme preocupación
por la desigual distribución del ingreso de hombres y mujeres, así como por la desigual distribución de tareas domésticas y cuidados no remunerados. El trabajo doméstico no remunerado. Hace un tiempo usábamos un videíto que tenía la voz de Mercedes Morán, que lo usábamos en las clases, donde se decía, esto no es amor, esto que llaman amor es trabajo femenino no pago. Bueno, esto, el cuento viene de la mano de que la Argentina está reconociendo esto y por eso, frente a esto, no era posible pensar en un código civil y comercial que ignorara todas estas realidades. Y aquí les puse yo, éramos pocos y llegaron las inteligencias artificiales. El año pasado salió esta noticia en el diario El País, que recoge una investigación que ha hecho una universidad, no me acuerdo de qué lugar, me parece que es estadounidense. Dice, las máquinas inteligentes consolidan los sesgos sexistas, racistas y clasistas que prometían resolver. Y el informe da cuenta de que una máquina, de que una inteligencia artificial que tiene que identificar sin poder ver el sexo o género de la persona que está en la cocina, asocia en un altísimo porcentaje de los casos al género femenino, asociándolo justamente a las tareas domésticas. O sea, si está en la cocina, es mujer. Bueno, no sería el caso mío. Creo que no, y de varios que, che, es muy feo reírse solo. Espero que alguien se haya reído de este chiste. Bueno, la segunda cuestión, una vez que yo identifiqué, digo, mire, esto es lo que nos está pasando en la sociedad argentina. Y esto no es que pasa en ciertos hogares pura y exclusivamente condicionados por pautas culturales, machistas, patriarcales, clase media, baja. No puedo asociarlo a clase, no puedo asociarlo a riqueza, porque está tan introyectado en todos nuestros hogares que es muy difícil, digamos, desprenderse de ellos. A veces uno, reflexionando sobre sus propias prácticas, dice, pero pará, yo no era paritaria, yo no era igualitaria, ¿y por qué estoy consolidando esto? No nos damos cuenta. Entonces, pensemos en esto. Lo segundo, identificar cuándo esos casos sospechosos, cuando existen justamente estos casos sospechosos de discriminación con base en estereotipos, como hizo la sentencia que contó Agostina recién. El tercer paso es advertir cuándo aplicar una norma que en principio sería neutra, lo que se llama discriminación indirecta. Por ejemplo, una norma de división de condominio, de división de sociedad de hecho, lo que sea, si yo la aplico al contexto de la aplico, digamos, en un contexto donde no funcionan estos estereotipos, bueno, voy a decir que para dividir un inmueble en dos partes iguales tiene que haber un condominio porque deben ser ambos cotitulares. Pero esto en un contexto patriarcal y cultural como el que venimos hablando, probablemente convalide una discriminación indirecta. Esto es lo que quiere decir cuando se habla de discriminación indirecta. Y es lo que se hizo. En Mendoza Mendoza ha liderado la transformación de la concepción de las uniones convivenciales en materia de división de los bienes, y yo diría que es a partir de un famoso fallo que ha sido que ha tenido mucha publicidad en los medios, en las revistas especializadas, que es el fallo Luzuriaga. Justamente en el año 2016, en la Cámara de Apelaciones de San Rafael, que revoca una decisión donde a una mujer que vino a pedir que se dividieran los bienes inscriptos a nombre de el varón, un vehículo y dos inmuebles, pero que ellos habían formado una comunidad de vida durante tantísimos años, como no estaban a nombre de ella, el juzgado de primera instancia le dice, señora, usted no tiene nada que hacer acá. Estos bienes son del señor, aquí me trajo la tarjeta verde, me trajo el título de dominio, esto no es de usted,
usted si se hubiese querido compartir bienes, se hubiese tenido que casar y por lo tanto, como no se casó, no le toca nada. La Cámara dice, miren, no me puedo desentender que si yo aplico las normas del condominio, estoy convalidando una discriminación injusta e indirecta digamos, pasándome por alto todo el papel que ha desarrollado esta mujer en esta pareja disuelta. Y el pasarme por alto esto, si yo discrimino, estoy así de cometer violencia y así de que esta violencia se transforme en violencia institucional. Entonces, estos 3 primeros pasitos, detectar los estereotipos, ver cuándo el caso está fundado en un estereotipo y luego evitar la discriminación indirecta, me sirve para llegar a contarles rápidamente cuáles son las herramientas legales que el Código Civil y Comercial pone a la mano de los operadores, los abogados y los jueces, para poder valernos para, digamos, reivindicar esta igualdad real. Primero, las normas que tienen el Código en materia de matrimonio y uniones convivenciales, igualdad real. Yo no puedo discriminar por ser hombre o mujer en una decisión o en la interpretación de una norma. La segunda pauta que nos da el código está dada en la obligación de contribuir a los gastos del hogar en proporción a los recursos de cada uno. ¿Esto qué quiere decir? La señora gana 10, el señor gana 100, en el hogar se gastan 50. Los 10 que gana la mujer, se tienen que poner todos para solventar los gastos del hogar y el hombre poner el resto de los 40, o debe ser en proporción a los recursos de cada uno, y de esta manera que si el hombre gana 10 veces más, su contribución debe ser 10 veces más, y esto es lo que está diciendo el código. Si la mujer gana 10, no puede ser que los 10 que gana tengan que destinarse el 100%, por ejemplo, a los gastos de manutención del hogar, y de esta manera privarla a ella de todo otro recurso como para poder también satisfacer sus propias necesidades. Primer punto. Segundo punto, el valor del trabajo doméstico. Ustedes saben que aunque tenga una finalidad pedagógica, porque ¿quién le va a reclamar al otro la contribución de trabajo doméstico si están casados los 2 minutos que llega la notificación del divorcio unilateral? Lo cierto es que se reconoce que la persona que cumple estas funciones en el hogar está realizando un aporte económico. Y ahora estamos viendo con estudios la semana pasada se publicó un estudio del Ministerio de Economía donde está poniendo en valor lo que representa para el PBI el trabajo doméstico o el trabajo no remunerado. No hablo de la trabajadora de casa particular, hablo del trabajo no remunerado de la mujer en el hogar. Y saben que es el primer valor, está por encima de la industria del comercio. Entonces, esto, determinar cuánto vale esto todavía no lo sé, pero de alguna manera el contexto que me está dando esta norma me permite fijar posición también y decir, no, un momento, esto vale. Y como esto vale durante la vida del matrimonio, vale también cuando yo me voy a divorciar y tengo que pedir una compensación económica, o me separo y tengo que pedir una compensación económica por el contexto de digamos, del desequilibrio que tan bien han explicado las expositoras que me precedieron. El otro punto... Mariel, te quedan 5 minutos la voz. Sí. Está bueno. Está todo bajo control excepto que me distraiga. Bueno, yo lo que les decía es, el valor del cuidado de los hijos como aporte a la manutención es también fundamental, y esta es una norma con perspectiva de género porque todavía sabemos que aunque afortunadamente hombres están asumiendo esta responsabilidad, mayormente son las mujeres que asumen estas postas. Las normas de protección contra el fraude a la ganancialidad y la ampliación de los supuestos de asentimiento conyugal que tiene el código también tienen perspectiva de género, porque las exigencias del asentimiento, por ejemplo, para transferir participaciones societarias, son
pensadas en los fraudes a la ganancialidad, cuando se vulneran los derechos del cónyuge a la división por mitades a través de tramoyas que se hacen, concesiones, por ejemplo, de participaciones societarias, constitución de fideicomisos fraudulentos, transmisiones con asentimientos apócrifos, etcétera, etcétera. Aquí tienen solo ustedes algunas de las normas que para mí son las más importantes que tiene el Código Civil y Comercial. Todo este combo, ¿qué hace? Ha llevado a que los jueces cambien la perspectiva este combo, junto con el 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, son para mí un combo de lujo que lleva a que los jueces puedan fundar razonablemente sus decisiones judiciales. Aunque sabemos que hay mucho camino por recorrer, Gustavo Caramelo, en un artículo que todavía no salió publicado en Revista de Derecho Privado y Comunitario, donde habla de consumo y género, habla de que si bien se ha recorrido mucho camino, sigue siendo todavía el Poder Judicial un ámbito donde prima la visión heteropatriarcal de las cosas. Muchos de los casos resueltos, son pocos los casos resueltos con cabal perspectiva de género, que suele ser desconocida por los operadores judiciales o se encuentra adormecida en ciernes o en grado de tentativa, es él, a nivel nacional. Yo quiero contarles solamente 3 casos y dejárselos planteados para que sepan que en Mendoza el camino se está abriendo. Y se está abriendo de la mano de un primer pronunciamiento importantísimo de la Corte de Mendoza, que señala, ahí tienen ustedes la referencia, que señala que en caso de duda, si yo aplico o no aplico la ley de violencia de género, incluso cuando el conflicto es entre 2 mujeres, pero una de ellas ha sido víctima de violencia por parte del marido de la otra, y la duda es si lo aplico o no lo aplico, dice la Corte, mire, yo soy un operador, tengo que ser un operador activo, y ante la duda tengo que garantizar el acceso a la justicia, porque acá se discutía el pago de tasa de justicia. La mujer víctima de violencia de género había sido emplazada a pagar tasa de justicia, y por supuesto que en la Cámara de Apelaciones dice, yo no puedo liberarla por el solo hecho de ser mujer, porque del otro lado también hay una mujer. La Corte dice, yo ante la duda inclino la balanza, aplico la ley y tengo que abrirme a la perspectiva de género. Primer caso, súper interesante. Segundo caso, el tema de los alimentos, tienen jurisprudencia de la Cámara, la que busquen. Esta norma del artículo 660 es muy potenciada por la Cámara de Apelaciones de Familia, y aquí yo solo les dejo un caso de la Corte de Buenos Aires donde lo deja claramente explicitado qué significa esto de el valor de las tareas de cuidado como aporte a la manutención de los hijos. Y el último caso es un caso de la Cámara de Apelaciones, que ahí yo les puse en el chat la cita completa de abril del año pasado, en donde, con toda perspectiva de género como la que ustedes ven en los dibujitos, en primera instancia, una mujer que había sido forzada y engañada a firmar una serie de reconocimientos del origen del dinero, con el cual se había comprado una serie de bienes que en principio eran gananciales, pero ella va y reconoce por escrituras complementarias, el Tribunal de Familia le rechaza los planteos de nulidad porque le dice, señora, usted vaya al rincón, vaya a pensar sobre lo que hizo, debió reflexionar sobre su propia torpeza, si no sabía lo que firmaba no hubiese firmado. La Cámara, con buen criterio, declara la nulidad del acto instrumentado por escritura pública porque la mujer estaba siendo víctima de violencia física. Yo aquí siempre me pregunto qué hubiese pasado si no existía violencia física y hubiese sido solo violencia psicológica o violencia económica, si la decisión hubiese sido la misma. Porque sabemos que la violencia física siempre nos está colocando en los lugares de mayor alarma o mayor reacción. Entonces, conclusiones. Las conclusiones son, por supuesto, que aplicar la perspectiva de género no implica siempre hacer prevalecer el derecho de la mujer, por el solo hecho de ser tal, porque si no yo no acepto hombres demandados, digamos, hombres para representar, pero sí tener en cuenta
que yo debo analizar el caso puntual y ante este panorama estereotipado del que hablamos, descartar la existencia de un patrón estereotipado sin perder de vista esta desigualdad estructural que todavía atraviesa a nuestras sociedades, ¿no? Tener en cuenta que hay que asegurar el acceso a la justicia, advertir la discriminación indirecta, aplicar las medidas de acción positiva e interpretar el derecho con compromiso constitucional convencional. Indudablemente, la capacitación, estos encuentros y todos los que podamos y todos los que se puedan generar son la apuesta para el cambio, la herramienta más potente para el cambio, para reflexionar y ponernos en los zapatos de la otra o del otro, que en definitiva es lo más difícil, digamos, cuando uno tiene que tomar una decisión. Listo, terminé. Me pasé, ya lo sé. Pero bueno, perfecto. Dos minutos, así que aplauso virtual, Mariel, como siempre, súper clara. Aplauso, porque la Mariel no nos ve. Bien, excelente. Ahí estaba. ¿Una pregunta? ¿Vos la relevaste, Nadia, o no? Sí, estoy chequeando el chat y veo todos los chicos que se han ido, no advierto preguntas. Excelente, aplausos virtuales ahí en el chat. Pero no veo que nos hayan hecho preguntas. Se ve que hemos sido muy orgullosas con el tema de los tiempos. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, habilite su micrófono y lo hacemos a través del micrófono. Y si muy buena profe, gracias, ahí, excelentes todas. Sebastián Ramos, muchas gracias. Celina Aguilera, hay unos presentes. Bueno, todas felicitaciones, hasta ahora no veo preguntas. Excelente las ponencias, para las chicas también. Bueno, entonces no hay preguntas, igual ustedes saben que siempre las preguntas las podemos ir conversando en todos los encuentros. Voy a pasar 2 avisos parroquiales. El primer aviso parroquial, que estamos ya en proceso de evaluación de nuestra maestría, especialización en prácticas profesionales, especialización en prácticas profesionales de familia, una carrera más corta, y maestría en Derecho de Familia, una carrera un poquito más larga y más completa. Está en proceso de evaluación de CONEAU. Y la segunda, así que espero que el año que viene ya la tengamos. Vamos a lanzar. Guárdense tiempo, espero que sea presencial, guárdense tiempo. Para pensar en esta posibilidad de una capacitación integral con título de CONEAU, que es lo que de alguna manera les estábamos debiendo desde la facultad o desde la cátedra, así lo sentíamos. Y la segunda cuestión es que estamos ya lanzando las jornadas nacionales de Derecho Civil, son estas que se hacen cada 2 años en distintas universidades del país. Año 2021 toca Mendoza, así que, bueno, los vamos a estar convocando, invitando para sumarse tanto a los equipos de trabajo como a los, digamos, a las mismas jornadas. Están previstas para 14 y 15 de octubre del año que viene. Todos estamos convencidos de que para entonces estaremos inmunizados o habrá vacuna, esperando que podamos vernos. Sí, porque eso es imposible hacerlo de esta manera, pero bueno, esos 2 avisitos. Y creo que nada más, Nadia, agradecerles. Agradecer a todos y perdón. Sí, agradecerles a todos y bueno, este año ha sido esta la única actividad que hemos generado desde la cátedra. No nos quisimos agobiar, sabemos que hay mucho tráfico de cosas por Zoom, pero no pudimos con nuestro genio y algo había que hacer. María, te corrijo, perdón, pero no fue la única. Hicimos los Instagram el cuatrimestre pasado, que lo tuvimos a Gino de entrevistador, por favor. Tenés razón. Claro, los vimos una tarde con Gino, Derecho de Familias y una tarde con Gino. Bueno, ¿qué más? Cerrando también, gracias a todos los adscriptos por participar, a los profes de la cátedra, a los profes siempre invitados, que ahí lo veo a Carlos Emilio, mando un saludo. Bueno, una tarde espectacular, mira, leo todos mensajes excelentes, felicitaciones.
hago dos comentarios, ¿te puedo hacer dos comentarios? Le damos la palabra a Carlos Emilio. Dos comentarios que son como una especie, digo, no es noticia. Uno, viste que cuando vos hablas y tenés la diapositiva de inteligencia artificial, que también como que reproduce la inteligencia artificial, en algunos casos de estereotipo de género, es porque lo programan los seres humanos, y seguramente lo programan con los prejuicios. Bien, sí. Bien. En segundo lugar, esa foto que vos mostraste del presidente con todos los gremialistas y las industriales, donde salen hombres, fue el disparador para que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad elaborara un nuevo protocolo de audiencias en la Presidencia de la Nación, en donde obliga a que cuando vaya una organización, a partir de ese momento fue el disparador, porque criticaron mucho que había un solo hombre. Criticaron porque en realidad, de alguna manera, es la realidad. Entonces, hay un nuevo protocolo de manera tal que cuando hay una organización que se reúne con el presidente y que vayan 3 o más personas de la misma organización, por lo menos una tiene que ser mujer obligatoriamente. Y al mismo tiempo, cuando el presidente se reúne con cualquier persona que está acompañado de alguna otra área de gobierno, y si son 3 o más, por lo menos una tiene que ser mujer que reciba o que acompañe al presidente para esa audiencia. Todo fue a raíz de esa reunión en donde se elabora este protocolo de audiencias. Qué buen dato, Carlos. Pensé que me ibas a decir la modificación de la resolución de la IGJ, donde establecen el tema de la paridad en los directorios de las empresas. Porque es de agosto de este año. Y sí, la cuota es necesaria hasta que se llegue a la paridad normal. Y sí, pero buen dato, me sirve para seguir incorporando notas de color. Hay que buscarlo, ¿sabes dónde? En el protocolo de audiencia de la Presidencia de la Nación. Y bueno, el Ministerio de Género y Diversidad está haciendo muchísimo. La verdad que sí, la verdad que está haciendo mucho. Bueno. Cerramos. Carlos Emilio, gracias por tu aporte, siempre. Gracias por la paciencia. Ahí está hablando Viviana. Viviana, no te escuchamos, perdón, de la Secretaría de Extensión. Está silenciada, Viviana. A ver ahí. Me parece que tenés puesto el Bluetooth, entonces por eso no se escucha. Ahora ahí sí. Está. Ahí está. No, que es de la Secretaría de Extensión, en nombre de Laura Farfán. Bueno, obviamente estamos súper orgullosos de tener esta gran cátedra y que, bueno, obviamente siempre va a ser todo enriquecedor, con buena onda y, bueno, realmente agradecidos de ser el canal que damos en comunicación con todos los estudiantes y con todos los profesionales que están con nosotros. Recordarles a todos que va a quedar esta charla grabada y que va a ser subida al canal de la facultad. Y por otro lado, también que el material que nos facilite Mariel Molina va a ser enviado a todas las personas que se inscribieron. Así que por eso que agradecidas y un placer escucharlas a todas como siempre. Gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos, cerramos. Cuídense. Aviso para los chicos, recuerden